Hola, hola, espero que estén todos muy bien. Imagino que preparando el corazón para poder celebrar este domingo la solemnidad de la Epifanía. Nuestra primera lectura, tomado de Isaías, el profeta anima a los exiliados que regresaron de Babilonia con una visión de una ciudad restaurada. Y la profecía se cumple en Cristo y en el nuevo Israel, la Iglesia. Nuestra segunda lectura, tomada de la carta a los Efesios, esta lectura expresa el significado teológico de la fiesta de hoy. Dios invita a judíos y gentiles a participar de la salvación traída por Cristo. En nuestro evangelio, tomado de Mateo, 3 gentiles vinieron de un país lejano para rendir homenaje al niño Jesús, mientras que los líderes judíos lo rechazaron. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Alan se estaba recuperando en el hospital de un accidente de moto. Se acercaba la Navidad. Y una noche, mientras reposaba en la cama, miró por la ventana y notó que el cielo estaba lleno de estrellas. De repente empezó a pensar en los magos y en su viaje a Belén en busca de Jesús. Luego comenzó a pensar en sí mismo, algo que hasta ese momento nunca había hecho realmente. Y se preguntaba a sí mismo: aquí estoy, 23 años, ¿y qué he hecho con mi vida? ¿A dónde he ido? La respuesta fue: a ninguna parte. Todavía vivía de la emoción y la turbación. Había desperdiciado los mejores años de su vida, los años que alguien por ahí llamó los años espléndidos. A continuación, pensó en su relación con el Señor. Los magos no tenían al Señor al principio, pero se dispusieron a buscarlo y perseveraron hasta encontrarlo. Para él fue todo lo contrario. No tuvo que ir a buscar al Señor. Lo tuvo desde el principio. Fue bautizado y educado como católico, fue a la iglesia con regularidad hasta los 15 años, pero luego lo dejó todo.
perdió al Señor. Y en lugar de buscarlo, deliberadamente le dio la espalda. Estaba en plena huida de él. Más aún, estaba en rebelión contra él. Fue una noche muy oscura para él cuando todo esto se apoderó de él. Pero cuando la oscuridad estaba en su punto más denso, sucedió algo muy lindo. Fue como si la estrella del Señor se elevara ante él. Se dio cuenta de que la luz del Señor no se había apagado. Había seguido brillando todos esos años, excepto que estaba oculto por las nubes. Y se le ocurrió una verdad. El Señor no lo había abandonado a él. Todos esos años el Señor lo había estado buscando. Estaba abrumado por la alegría. Nunca pensó que le importaba a nadie, y mucho menos al Señor. Y se decía a sí mismo: a partir de ahora tengo una estrella que no me va a engañar. Tengo una brújula que no me va a mentir. Cuando los magos se encontraron al Señor, le ofrecieron maravillosos obsequios de oro, incienso y mirra. Ahora que Alan había encontrado al Señor, ¿qué podía ofrecerle? Por un tiempo estuvo completamente perdido, pero luego se dio cuenta de que había algo que podía ofrecer al Señor. Su ofrenda al Señor era él mismo. Pero por supuesto, primero tendría que encontrarse a sí mismo, antes de poder ofrecerse como regalo a alguien más. Sin embargo, al menos podía empezar, y estaba decidido a hacerlo de inmediato. Llegó la Navidad y Alan permaneció en el hospital, pero la gente vio un cambio asombroso en él. Hasta ese momento había estado lleno de amargura por la vida en general y por su accidente en particular. Ahora tenía una sonrisa y una palabra alegre para todos. La gente estaba perpleja, asombrada sobre qué había producido este cambio en él. Pero el propio Alan sabía de qué se trataba. Era el hecho de que había encontrado al Señor. Nadie puede encontrar verdaderamente al Señor sin ser transformado. Años más tarde dijo: esa fue la primera Navidad real de mi vida. No escuché a los ángeles cantando en el cielo, pero experimenté algo de la paz sobre la que cantaron en esa primera noche de Navidad. Todo el mundo necesita una estrella a la que seguir. Al igual que los barcos en el mar necesitan de un faro para guiarlos en forma segura hasta el puerto. Verdaderamente bienaventurados somos si la estrella del Señor se ha levantado delante de nosotros. Y bienaventurados somos 2 veces si seguimos esa estrella con firmeza durante toda nuestra vida. Significa que hemos enganchado nuestro carro a una estrella de esperanza, la estrella de Belén. Muchos se pasan la vida buscando lo que tenemos y no lo encuentran. Y no debemos temer que si descubrimos que nuestras vidas se han transformado, como resultado, esa transformación será para mejor. Será tal que nos traerá una alegría que este mundo no nos puede traer.